Buenos días. Un día más Dios nos da la gracia de poder comentar este catecismo hermoso y precioso, este depósito de fe de la Iglesia Católica. Pues bien, pero llama la atención el hecho de que Jesucristo no solo se presenta con una gran autoridad, sino que esa autoridad la hace perfectamente compatible con un estilo de sencillez y de libertad. Una sencillez de corazón que proviene del conocimiento que tiene del Padre y de la relación que mantiene con Él. Acordémonos de ese pasaje maravilloso de Mateo 11, versículo 25-27. Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y a prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así te ha complacido. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La humildad y la sencillez llegan en Jesús a un nivel tal que hacen que uno se pregunte sobre su origen. La autoridad de Jesús no se ajusta a esa forma humana de ejercer la autoridad, no es competitiva ni busca el interés propio. Es una autoridad que se manifiesta por igual en la sublimidad de su palabra o en la acción humilde y sencilla. La vida de Cristo fue una vida de extrema sencillez y abandono a la providencia del Padre. Las raposas tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Lo tenéis en Mateo 8:10. Jesús es humilde en su forma de enseñar, con una palabra cercana, directa, que fue comprendida por los más humildes. Nunca intentó deslumbrar ni llamar la atención de nadie. Su modo de enseñar es directo, sencillo, comprensible. Incluso su forma de hacer milagros es sobria, serena. Nunca hizo ningún milagro por satisfacer la curiosidad, ni por buscar su propia grandeza, ni por extravagancias. Por otra parte, nunca salió de la boca de Jesús una palabra de alabanza propia. No dio jamás oídos a palabras lisonjeras. Escoge por discípulos suyos a pobres pescadores, por amigos a publicanos y pecadores, y reprocha a los suyos la búsqueda de prestigio y de honor. Acordaros de aquel pasaje de Mateo 20, versículo 26 al 28, que dice: no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. De la misma manera, fijaros bien, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Llama la atención, ¿no?, profundamente esta serenidad y el amor con que Jesús trata a los suyos y a los enemigos, como ante la traición de Judas, con serenidad y con dolor Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar. Cuando él le reprocha, le sigue amando. Y otro tanto ocurre con la traición de Pedro: y Jesús se volvió y le miró, dice Lucas 22:61. Jesús no avasalla, que con su autoridad podía haberlo hecho. No, Jesús no avasalla, invita a la verdad. A veces pide que cambiemos nuestra cruz por la suya. Es como si conociera la angustia que oprime a cada hombre y le dijera: dame tu cruz, entrégame tus preocupaciones. Él nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso. Esta es, pues, la forma de Jesús, que es capaz de compaginar la plena autoridad con la plena sencillez, y eso nos maravilla, porque sabemos que un humano no es capaz de compaginar esos dos aspectos. Y el misterio todavía es más grande cuando vemos que Jesús, pues, actúa en plena libertad, esa libertad que tanto nos cuesta a nosotros, pues, conseguir e ir consolidando en nuestra vida. Su vida es un verdadero culto a la verdad. Pedro recordará que jamás encontró en él la mentira. Lo tenéis en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pero lo inaudito es que sus mismos enemigos, aquellos a los que él ha humillado públicamente, le reconocen inquebrantablemente su amor a la verdad. Por ejemplo, Mateo 12:24 dice los fariseos:
se acercan a Jesús diciéndole: Maestro, sabemos que amas la verdad y no conoces el respeto humano, pues no miras la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, sus propios enemigos eran absolutamente conscientes de que estaban ante un hombre amante de la verdad. Jesús mismo pidió la verdad, con todas las consecuencias. Que vuestro modo de hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Mateo 5:35. No hay cosa que más exacerbe a Jesús, que más de alguna manera le contradiga que la hipocresía, la mentira, la simulación. Eso Jesús lo denunció y lo desenmascaró repetidas veces. Jesús no tiene otra arma que la verdad. Es lo único que puede dejar en herencia a los suyos. Así, fijaros incluso en el discurso después de la cena, que recoge el Evangelio de San Juan, Jesús deja en herencia a los suyos la verdad. Dice: yo rogaré al Padre que os dé el Espíritu de la verdad, pues cuando viniere el Espíritu de la verdad, Él os enseñará toda la verdad. Ese es el testamento de Jesús, la verdad. Su última oración al Padre es para que se consagre a los suyos en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús no tiene estrategias. La estrategia es, la verdad tiene su propio peso, se impondrá por sí misma. Y es así como Jesús, desborda el ambiente social de su tiempo, rompe las barreras que aprisionan la verdad. Jesús no formó parte del grupo de los fariseos, tampoco de los saduceos, ni de los celotes. Jesús estaba rodeado de grupos de presión y él era libre frente a todos ellos. Jesús libre para la verdad y vivió por la pura exigencia de la verdad. Él rompió las barreras, prejuicios sociales de su tiempo, trata con los publicanos y se presenta ante la mujer de una forma inaudita. Defiende a la mujer adúltera, defiende a la mujer condenada por poligamia y repudio. Tuvo amistad con Marta, con María, con Lázaro. Trató con complacencia con los samaritanos, que eran despreciados. No tiene ni acepta prejuicio alguno contra nadie. Ni siquiera él permite una especie de lazos carnales con su familia que le quiten libertad. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es libre para denunciar el pecado allí donde se encuentra, se atreve a enfrentarse con la clase farisea, que es la clase dominante. Este es Jesús, libre hasta llegar a decir: nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego libremente. Es el misterio de autoridad, el misterio de sencillez y el misterio de libertad, que vuelven de nuevo a preguntarnos, a plantearnos la pregunta: ¿quién es este Jesús que se identifica con la misma autoridad de Dios Padre? ¿Quién es este Jesús que obra con esta autoridad y sencillez, con esta libertad ante todos nosotros? Y la verdad, obtenemos de Jesús esa respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tenemos en Juan 14:6. ¿Quién es este Jesús? Vamos a meditarlo y también esperamos a que en próximas sesiones este catecismo de nuestra Madre la Iglesia nos vaya dando una respuesta profusa a esta pregunta, que es la pregunta que extraemos de observar la figura de Jesucristo en el Evangelio. Pues bien, para comprender este misterio en torno a Jesús, estos puntos que hoy estamos meditando del catecismo hacen referencia a una de las manifestaciones que fueron más características de Jesucristo, que son las siguientes. Leo dos de los puntos que estamos comentando hoy del catecismo, el 588 y 589. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido para llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos.
Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende igualarse a Dios, o dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Bien, como veis, estos puntos del catecismo que hoy estamos meditando, todos ellos nos ponen ante el misterio que está generando la persona de Jesús y ante la pregunta que surge una y otra vez, ¿pero quién es este? Sin duda alguna, una de las cuestiones que más ayudaron también a hacerse esa pregunta es la de que Jesús se presentó ante nosotros como dando cumplimiento a la llegada del reino de Dios. Es algo muy importante porque existía toda una expectativa del pueblo de Israel expectante a la llegada del reino de Dios. Y lo curioso es que Jesús, cuando llega, pues él da a entender frente a falsas expectativas que existían, pues politizantes y que interpretaban el reino de Dios, pues especialmente en un contexto político de liberación de los romanos, Jesús da a entender que el reino de Dios pues no tiene una dimensión geográfica ni política, sino más bien religiosa y moral. Que el reino de Dios es la sujeción del hombre al dominio de Dios, que no es la esclavitud de un señor tiránico, no, ese no es el reino de Dios, sino que es la aceptación libre y alegre de la acción amorosa de Dios. Porque el reino de Dios anunciado por Cristo, pues es de alguna forma la cercanía de Dios en esa salvación que nos regala, que nos ofrece libremente, sin que sea a cambio de nuestros méritos, sino que es el amor gratuito de Dios. El reino de Dios es, por tanto, una acción salvífica de Dios y su aceptación, ojo, ¿no? Y su aceptación por parte del hombre. Lo cual conlleva que esta predicación que hizo Jesús del reino de Dios implica una idea nueva de Dios, en clara contraposición con la que tenían los fariseos, que tenían una imagen del mérito, una teología del mérito que desfiguraba el rostro de Dios. Porque ellos pensaban que a base de un esfuerzo en el cumplimiento de la ley se sentían con derechos delante de Dios. Un Dios al que ellos, de alguna manera, intentan controlar, delimitar, como comprar, como si le comprasen a Dios con sus méritos, ¿no? Un Dios que en su lógica, pues lógicamente ese Dios no podía amar a los pecadores, porque esos no tienen méritos para comprar el favor de Dios. Y Jesús, pues trastoca totalmente esa imagen manipulada de Dios. Lo más radical en la predicación de Cristo consiste en la presentación de un Dios que es Padre misericordioso, como alguien que ama a los hombres gratuitamente, de una forma escandalosamente gratuita, por encima de todo mérito, con una sola condición, con la condición de que seamos capaces de creer en la maravilla inmerecida de la misericordia de Dios Padre. Y desde esta aceptación gratuita, pues de Dios, pues disponernos al cambio de nuestra vida. Es la única condición que Jesús pone, ¿no? La aceptación gratuita de la gracia de Dios, sabernos mendigos de la gracia de Dios, sabernos regalados por Dios, cosa que es tremendamente importante, dicha en los tiempos de Jesús y en los nuestros, que por cierto, me permito este comentario de actualidad, curiosamente aquel rechazo que Jesús observó en los fariseos, que se consideraban autosuficientes porque sus obras tenían derecho, etcétera, pues hoy, aunque sea de una manera un poco distinta, pero básicamente las cosas pues están parecidas, están parecidas porque nos encontramos toda una generación, pues no serán fariseos, pero en el fondo sí se presentan como autosuficientes delante de Dios. Una generación que dice, bueno, yo ni mato ni robo, yo soy una persona justa, soy una persona legal, yo no tengo que pedir perdón por nada, yo no necesito perdón, no necesito salvación, no necesito que... Curiosamente, nos estamos encontrando con una generación con un rechazo de la gracia, pues al fin y a la postre parecido, que el que pudieran tener los fariseos ante el mensaje de Jesucristo. El mayor pecado del hombre consiste en no ser conscientes del don y el regalo de Dios que nos salva, en no ser conscientes de que la salvación es un
un regalo que está por encima de nuestros méritos, de que somos mendigos de la gracia de Dios, que no somos nada sin el regalo del perdón, sin la gracia de Dios que nos hace hijos, que nos purifica, que nos transforma. Ese es el mayor pecado del hombre. Hoy como entonces, la autosuficiencia, el no ser conscientes del regalo de Dios. Pues bien, ese reino de Dios no es otra cosa que la misericordia de Dios ofrecida gratuitamente a otro hombre, independientemente de raza, posición social, incluso de mérito, de mérito. Desde esta perspectiva, pues se comprende esto que decía el catecismo que hemos leído, ¿no? El comportamiento de Jesús con los pecadores, con la gente baja y despreciable. Ellos son los llamados por el Padre. Que Jesús no, que el médico ha venido a los enfermos, ¿no? A los que se creen sanos. Y tienen ellos una predilección especial. Es más, ellos que son incapaces de orgullecerse con méritos propios, están en una situación privilegiada para comprender la misericordia de Dios. Fijaros que el buen ladrón tenía una situación más privilegiada para recibir la salvación de Dios que los fariseos, porque por lo menos el buen ladrón, como había robado, se sabía que era pecador, no se podía autoengañar, pero los fariseos se autoengañaban, pensaban que no eran pecadores. A veces dice uno, Dios mío, cuando vemos que tenemos ciertos pecados, ¿no?, que nos cuesta superar, y la debilidad de nuestra carne, pues una y otra vez nos hace caer en ellos, ¿no? Y nos gustaría vernos libres de ellos, ¿no? A veces tenemos que llegar a decir, bendita culpa, bendito pecado, si nos lleva a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de Cristo. Prefiero ser un puro pecador, un pecador empedernido. Si esa condición mía de pecador me hace caer en cuenta de la necesidad que tengo del perdón de Cristo, que no seré un buenecito autosuficiente, que pienso y me autoengaño pensando que no tengo necesidad del regalo de Dios. Prefiero, sin duda. Aquel buen ladrón estaba en una situación mejor que nadie, ¿no?, pues para recibir la salvación de Dios. Por todo ello, Jesús nos asegura que hay más alegría en Dios por la conversión de un pecador que por la perseverancia de 99 justos, que no necesitan convertirse. Esta es podríamos decir, la peculiaridad de la forma de Jesús de presentar el reino de los cielos, ¿no? Y de llegar a explicarnos a todos nosotros, pues que en el fondo, ante Jesús los hombres se dividen en dos categorías, los sencillos y los autosuficientes. Puede darse un pecador que en medio de su miseria se abra humildemente a la gracia. Y eso es el reino de Dios, y eso es lo que Jesús viene a transmitir. Es más, la parábola del hijo pródigo, la famosa parábola de Lucas 15, pues no olvidemos que Jesús la pronunció para justificar su comportamiento con los pecadores. El hermano mayor representa al fariseo que cree que cumple perfectamente la ley a la perfección y que se escandaliza de la misericordia de Cristo, que come con los pecadores, que está con los pecadores. Esa parábola ha sido pronunciada por Jesús para dar explicación a eso. ¿Por qué yo me junto con los pecadores, me siento con ellos a su mesa? Porque fue un gran escándalo la fiesta que Jesús hizo por el retorno de los pecadores, por el retorno de aquellos que habían sido pues considerados como despreciados por Dios, por una parte importante del pueblo de Israel. En definitiva, el reino de Dios se identifica personalmente con el mismo Jesús. Esta es la clave. No es que Jesús diga, aquí ha venido, no, es que Jesús mismo es el reino de Dios. Hay una equivalencia entre entregarlo todo por Cristo o por la causa del reino, entre seguir a Cristo o aceptar el reino. Eso lo vemos en muchos textos, ¿no? Podéis, si queréis, pues mirar Lucas 18:29, Mateo 19:29, y vais a comprobar que con su llegada, predicación y milagros ha llegado el reino de Dios. Por ejemplo, tenéis en Lucas 7:22-23, cuando Juan Bautista desde la cárcel envía unos enviados a preguntarle a Jesús a ver si ha llegado ya el reino de Dios, dice, decid a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Ha llegado el reino de Dios. Esas obras que Jesús está haciendo lo manifiestan. Él es el reino de Dios esperado.
Orígenes, que es un santo padre de los primeros siglos de la Iglesia, expresó con gran exactitud que Jesús era la autobasileia, decía él, es decir, el reino, el autorreino, es decir, el mismo reino de Dios expresado ante todo el mundo. En su persona estaba el reino de Dios. Esto es uno de los datos fundamentales de la predicación de Jesús, porque claro, al contrario, negarse a seguir a Cristo es excluirse uno mismo del reino de Dios. Venid vosotros, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. El reino se ha cumplido. El reino de Dios está entre vosotros. Jesús está entre nosotros. Concluimos de esta forma pues esta exposición de estos puntos del Evangelio que nos preparan totalmente, ¿no?, para adentrarnos más en ese misterio de Jesucristo y responder a esta gran pregunta sobre la identidad de Jesucristo.